Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos un día más a Descubriendo la Historia. Les saluda Tracy Inocente, su moderadora de confianza. Y en esta oportunidad hablaremos de algunos temas sociales que se dieron en la época del romanticismo, realismo e impresionismo. Para poder entrar en detalle y descubrir más a fondo sobre estos temas interesantes, me acompañan tres de mis compañeros que defenderán cada movimiento artístico. Un aplauso, muchachos. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos, mi nombre es Leonardo Custodio y defiendo el movimiento artístico del romanticismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosy Cuyati y defiendo el movimiento artístico del realismo. Buenas noches con todos, les saluda José Cruz y defiendo el movimiento artístico del impresionismo. Bueno, chicos, sabemos que los tres tienen diferentes movimientos artísticos que ocurrieron durante los siglos XVIII y XX. En este caso, hablaremos sobre el romanticismo con Leonardo Custodio. Buenas noches, Leonardo. ¿Qué tal? Espero que estés cómodo aquí con nosotros. Hola Tracy, la verdad que sí, estoy muy cómodo y feliz de estar aquí compartiendo conocimiento de la historia del arte. Me alegra que estés bien. Empezando con el movimiento del romanticismo, te haré las siguientes preguntas, si no es mucha Claro, no hay molestia, problema. claro. Dime, Leonardo, para ti, ¿qué es el romanticismo y cuál fue el motivo por el cual surgió en esta época? El romanticismo para mí fue como un boom en esta época, ya que permitió a los propios artistas expresar sus sentimientos de una manera más liberal. Asimismo hizo que la creatividad artística se expandiera rompiendo las reglas tradicionales en lo que debería tener una obra de arte, o incluso la misma literatura. Pero también fue un movimiento que tuvo cariño por el pasado, ya que decía que eran los mejores tiempos. Vaya, ¿sabes? He oído hablar de la arquitectura romántica, que era una mezcla de las tres neos. ¿Podrías hablarme un poco más de ello? Sí, exactamente fue la mezcla de los tres neos, que son neogótico, neorrománico y el neomudéjar. Tanto en estos tres neos hablan sobre la majestuosidad que puede tener esta arquitectura, es decir, el tamaño que puede tener esta. Además, predominaba la horizontalidad, así como una fuerte dirección vertical, es decir, en monumentos solían tener varias torres voluminosas. Asimismo, nos hacía retornar en el tiempo, ya que fueron construidos en la época historicista. Aparte de ello, cuéntame sobre los otros literarios y artistas más destacados de esa época. Bueno, tenemos a Edgar Allan Poe, que sus obras abarcaban la oscuridad que podría tener la misma mente humana, así como Gustavo Adolfo Bécquer, que fue uno de los escritores románticos hispanos más populares que ha existido. Además, se ve muy reflejado en una obra famosa que él tiene, llamada Rimas y Leyendas, que refleja cómo era el mundo en el interior del mismo y su visión frente a dos polos opuestos, que son el amor y la muerte. Qué genial el aporte que dejaron esos artistas, ¿verdad? Es muy interesante todo lo que me has comentado. Por lo que yo sé del romanticismo es que fue caracterizado por la sensibilidad emocional y subjetiva de sus obras, las cuales rechazó los preceptos del orden, la calma y la racionalidad de aquella época. Exalta la belleza e ideales, dando paso a la libertad de los sentimientos puros. ¿No es así? Exactamente, pero resalta que también en esta época hubo temas sociales que si en ese entonces no se solucionaban, quizás ahorita tanto tú como yo no estaríamos hablando, por así decirlo. Y es que en la época del romanticismo sucedieron acontecimientos como la Revolución Francesa, la industrialización, los movimientos literarios y la expresión de la identidad nacional, que siguen teniendo relevancia en la actualidad, como los valores de igualdad, los derechos humanos, la libertad de expresión y la identidad de nuestra cultura o raíces que tanto en ese tiempo como ahora siguen influyendo en la sociedad. Qué bueno saber de esos temas que son parte del romanticismo. Muchas gracias, Leonardo, por hablarnos sobre ello. Que tengas una espléndida noche. Gracias a ti igualmente. Ahora hablaremos sobre el realismo con Rosy Cuyati. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu día? Buenas noches, Tracy. Hoy fue un excelente día. Me siento muy contenta, la verdad. Y es un gusto poder conectarme con ustedes y poder compartir nuestras ideas sobre estos movimientos que influyeron en el arte y también en la sociedad. Me alegro de ello. Rosy, cuéntame sobre el origen del realismo. Sí, claro. Primero concentrémonos geográficamente. Este se desarrolla en el continente europeo, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sabías que cuando un movimiento está culminando, aparece otro?
Bueno, en este caso el realismo fue un movimiento que abrió paso durante el declive del romanticismo. Es muy sorprendente, la verdad, ya que nos podemos dar cuenta que ambos movimientos son totalmente diferentes. Increíble. Disculpa, claro, pero para ser más específicos, ¿el realismo qué defiende? Bueno, como su nombre lo dice, se define como un movimiento que pretende representar fielmente la realidad. Trata de alejarse de la fantasía y de la imaginación imperantes. Si hay una persona que no sepa nada del realismo, ¿cómo podría distinguirlo? ¿Y qué características principales tiene este movimiento que lo diferencia de otros? La verdad es muy fácil reconocer el realismo, ya que las principales características que tenía este movimiento era que se centraba en los temas de la sociedad, como el contorno familiar, cómo se desenvuelven en la sociedad, ya no con temas subjetivos. Además, podemos ver asuntos verosímiles, como lo que se representaban los autores en sus obras. Ellos ya no ponían personajes fantasiosos, como hadas o temas respecto a la belleza de la naturaleza, sino ellos ponían personajes que representaban eh, las personas que viven su día a día. Vaya, esa respuesta me dejó pero muda. Se nota que es un tema muy importante para ti. Y así como le dije a Leonardo, háblame un poco más sobre los autores importantes de aquella época. Bueno, antes de mencionarte sobre los autores, quería contarte que Francia fue uno de los primeros países que nació este movimiento realista. Por ello surgieron algunas novelas importantes de la literatura universal, como La comedia humana de Honor de Balzac. También está Madame Bovary de Gustave Flaubert y El realismo psicológico del Fender Dostoyevsky. Estos tres autores fueron representativos en el realismo francés, además de ser precursores. Balzac es reconocido como el maestro fundador de la novela realista, ya que su obra inició el estudio de la sociedad francesa de su tiempo. Además, Flaubert destacó por la perfección del estilo y su impecable estructura de sus obras. Asimismo, tocaba temas como la vida burguesa de su época y por último, Dostoyevsky fue el novelista que alcanzó una penetración mayor en la descripción de complejidades humanas. Fíjate que desconocía de ello. Vaya dato que me has tirado, la verdad. Em, sí me falta investigar más sobre el tema y es muy interesante todo lo que me has comentado. Así es, Tracy. Y hay muchas cosas más por investigar. ¿Sabías que el realismo se refleja en la actualidad? Eso se puede ver en las noticias, en las redes sociales o en el mismo día a día, hasta en nuestras mismas casas. Esto lo toman en cuenta desde la adolescencia, ya que desde ahí los jóvenes comienzan a ver el mundo más realista, van creciendo emocionalmente, sentimentalmente y eso conlleva a ser más maduros. Mientras que en la niñez es totalmente diferente, ya que ellos siguen mirando al mundo de una forma bonita y sin conflictos. Tienes mucha razón. Muchas gracias por hablarnos más a detalle del realismo. Espero que tengas una maravillosa noche. Que tengan una bonita noche. Y chicos, sí, la verdad es que es muy importante todos los datos que nos mencionó mi compañera Rosy. Y por último, pero no menos importante, hablaremos sobre el impresionismo con Josué Cruz. Buenas noches, Josué. ¿Cómo has estado? Espero que ese café sea de tu agrado. Hola Tracy, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto poder hablar contigo y con el resto de mis compañeros. Y bueno, gracias por el café que es necesario con el frío que está haciendo. En efecto, hace mucho frío aquí en Lima, pero para no quitarte más el tiempo, háblame sobre el impresionismo. Por lo que yo tengo entendido, es un movimiento que dio una nueva presentación de la realidad y la cual marcó un hito muy importante en la historia de la época. Pero para ti, ¿qué es el impresionismo y cómo surge este último movimiento? También, ¿qué rechaza el realismo, el impresionismo, perdón? Sí, bueno, el impresionismo para mí es una corriente artística que surge en el último tercio del siglo XIX y está caracterizada por plasmar la realidad como era percibida visualmente. Esto es por estudiar la luz y los mecanismos de la percepción óptica del color. El impresionismo es un movimiento pictórico que, como te dije, surge en Francia a finales del siglo XIX, en contra de las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes. Y los impresionistas rechazan el concepto tradicional de la composición formal, que es pintan lo que ven. En sus obras la composición depende solo del punto de vista.
Comprendo. ¿Y cuáles son sus principales características? El impresionismo, como te dije, no es un arte homogéneo como tal, pero sí cuenta con una serie de características afines a todos los artistas que se unen a este movimiento, como son las pinceladas, las líneas, la iluminación, los colores y los temas. ¿Y quiénes fueron los principales artistas del movimiento, como me lo acabas de mencionar? Son muchos los artistas que marcaron pauta en el movimiento impresionista. Yo te mencionaré algunos de los más importantes y los que participaron en la primera exposición, como lo son Edouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir. Wow. ¿Cuáles eran los principales temas que pintaban ellos? Bueno, lo que une a estos genios de la pintura es la intención de reproducir escenas de la vida diaria de un modo creativo. En la mayoría de ocasiones se puede distinguir claramente por su estética, por las imágenes desenfocadas y por obras de apariencia inacabada, disculpa. Y para finalizar, ¿qué es lo que promueve el impresionismo? El impresionismo es un estilo de pintura que buscaba representar la luz. Bueno, los pintores impresionistas pintan momentos cotidianos en sus cuadros. Utilizan una técnica de pinceladas gordas porque no les importan los detalles. Y también quería hablar sobre el tema social que abarca el impresionismo, ya que en la segunda mitad del siglo XIX, en la época en la que nace el impresionismo, se produce un crecimiento económico en Europa. La intensificación del comercio y el progreso técnico lleva a la consolidación de la burguesía. Y gracias a esto las clases sociales se reorganizan y los dirigentes socialistas de toda Europa se reúnen para hablar de aquellos cambios. El arte cambiaba en conjunto con la sociedad. Muchas gracias, Josué, por explicarnos más sobre el impresionismo. En realidad, gracias a los tres. Sus respuestas, sus respuestas ayudan bastante para que las nuevas generaciones sepan más sobre estos temas que son de que son de mucha importancia en la historia del arte. Queridos oyentes, espero que hayan podido disfrutar tanto como yo al descubrir estas pequeñas fracciones de estos movimientos artísticos. Nos vemos la siguiente semana aquí en tu podcast favorito, Descubriendo la Historia. Me llamo Tracy Inocente. Buenas noches.